Hoy día vamos a educarlos a ustedes, vamos a ayudarlos a entender el por qué tenemos que ser buenos pagadores de nuestras deudas en general, ¿no? Pero en este caso con las deudas del sistema financiero, que es el tema del sobreendeudamiento. ¿Qué pasa cuando yo me endeudo más allá de mis posibilidades? ¿En qué situaciones me voy a encontrar? Todo eso nos lo va a desmenuzar con muchísimo detalle Alberto Morizaki. Él es subgerente de Estudios Económicos y Estadística de la Asociación de Bancos y hoy me acompaña. ¿Qué tal, Alberto? Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. A ti por estar con nosotros. Cuéntame, hemos escuchado, hemos leído noticias en las que se habla de que cada vez hay más personas sobreendeudadas. Está el tema de la morosidad, ha aumentado el incumplimiento de las personas, de las pequeñas empresas. En consecuencia, todo esto porque también estamos conscientes de que hay un ritmo de crecimiento de nuestra economía más lento, ¿no es cierto? Hemos crecido menos. En consecuencia, ¿qué podemos advertir, por favor, y tus recomendaciones? Ok, muchas gracias. Sí, como tú dices, Clorinda, este año se ha visto que la economía no ha crecido a tasas como se esperaban, de 6.5%. Creceremos alrededor de 4%, y eso se refleja en que los flujos de caja de las empresas, los ingresos de las empresas, de las micro y pequeñas empresas y de las personas se han visto afectados de alguna manera, ¿no? Y esto de alguna manera se refleja en los ratios de morosidad que han mostrado en lo que va del 2014 una ligera tendencia creciente, ¿no? Por ejemplo, en créditos de consumo están alrededor del 3.6% del total de créditos en mora, el 3.6%. ¿Antes cuánto estaban? En una situación de estaban en cerca de 2.5%. Los créditos hipotecarios, la mora está en 1.3%, anteriormente estaban en cerca de 1%. O menos de 1, siempre menos de 1, 0.8, 0.9, había un ligero aumento. Y en pequeñas y microempresas sí es donde más se puede ver que el crecimiento de la mora ha sido más alto, ¿no? Y que de alguna manera te empuja el ratio total de morosidad del sistema bancario, que es 2.4. Igual es un ratio bajo si tú lo comparas con el resto de países de la región, de los sistemas bancarios de la región. Otro tema importante que se ha visto, por ejemplo, en lo que es consumo con tarjetas de crédito, es que el monto utilizado de la tarjeta de crédito con respecto a la línea de crédito autorizada de la entidad financiera se ha mantenido alrededor del 30%, es decir, las personas siguen siendo prudentes y utilizan, de total de línea de crédito autorizada por la entidad financiera, solamente utilizan el 30% en promedio. Es una buena noticia, ¿no? Así es una buena noticia porque se recomienda que tu carga financiera, es decir, el monto mensual que vas a pagar por deudas en el sistema financiero, no excede entre el 30 o 40% de tu ingreso disponible. Es decir, si tú ganas 1.000 soles bruto, menos los descuentos de ley, más o menos, por ejemplo, 700 soles recibes como neto, ese es tu cheque que vas a cobrar al banco, o tu transferencia que te hacen en tu cuenta. Esos 700 soles significa que tu deuda o tu cuota no puede ser más de 280 soles mensualmente, ¿no? Eso es lo que se recomienda. Perfecto. Entonces, pero ¿y ahora qué ocurre en un escenario en el cual si la economía crece menos y las personas se ven amenazadas o ya están en una situación en la cual empiezan a incumplir con sus obligaciones? Dicen, bueno, pues no tengo para pagar, y se quedan así, inmóviles, no pagan. Claro, en primer lugar, lo más importante es que una persona o una pequeña o microempresa tiene que ajustar su presupuesto, ¿no? ¿Qué es eso de ajustar el presupuesto? ¿Cómo lo ajustamos? En el sentido de que el año pasado, con tasas de crecimiento del 6%, tus ingresos y tu flujo de caja era mayor. Ahora, como va a ser menor, tú tienes que ajustar tus ingresos, que van a ser menores, y de acuerdo a eso, poner tus gastos. Tus gastos fijos, que van a ser, por ejemplo, el pago del colegio de tus hijos, la alimentación semanal, la luz, el agua, y por otro lado ver tus ingresos, y de acuerdo a eso, ingresos menos gastos, ver realmente cuál es tu capacidad de pago mensual, ¿no? Eso es lo que tú tienes que ajustar en primer lugar. Entonces, en otras palabras, si voy a ganar menos, tengo que gastar menos. Así es. ¿No es cierto? Así es. Así de ordenado tengo que ser. Tienes que ser ordenado. Ahora, volviendo a la historia esta que te contaba, si Pepe, por ejemplo, que nos está escuchando hoy día, ya no gana lo de antes, de repente su ingreso cayó un 50% y empieza a darse cuenta que no puede inclusive pagar la cuota de la deuda, en este caso. ¿Qué salidas le queda? ¿Qué hacer? ¿Qué le recomiendas en estos momentos? En ese caso lo que se recomienda
y es muy importante, es que la persona vaya a la entidad financiera, ¿no? Acuda a la entidad financiera, que es peor si deja de pagar la deuda, ¿no? Porque eso, si deja de pagar la deuda, automáticamente va a una central de riesgos y se reporta de manera negativa. Y ahí la información negativa de esa persona se va a mantener por buenos años. Entonces lo recomendable es que vaya a la entidad financiera y vea qué opciones le plantea la entidad financiera. Existe, por ejemplo, el refinanciamiento, que significa que vas a poder pagar la deuda en mayor plazo, lo que va a significar una cuota menor, que de repente sí vas a poder pagar. Claro, ¿no? si tienes una deuda de 200 y la ibas a pagar en 2 años, de repente tu situación te da para que la pagues en 3. Así es, y la cuota va a ser más menor, chiquita, y de repente sí vas a poder pagarlo, ¿no? Pero es importante que vayas a una entidad financiera y veas qué opciones te brinda la entidad financiera. La entidad financiera no te va a querer perder como cliente, va a darte opciones para que puedas pagar tu deuda, porque para la entidad financiera es positivo que tú sigas pagando la deuda en comparación que ya no la pagues. Claro, ¿no? que pase a irrecuperable, ¿no? Un crédito que ya no se puede recuperar. Y esa información negativa se mantiene en algunos casos hasta 5 años en una central de riesgos, ¿no? Si pagas, se mantiene 2 años igual, es decir, tú pagas a los 3 meses, igual, no pagaste, y esa información se mantiene en una central de riesgo, y es importante porque le sirve a la entidad financiera información de que algún momento tú no fuiste responsable en el pago de tu deuda, ¿no? Claro. Ahora, si esta misma persona, si Pepe, que estoy contando, estoy creando una historia en estos momentos, Pepe, bueno, dice, ya, está bien, no me queda otra, voy a refinanciar mi deuda. Cuando le refinancian la deuda, de todas maneras, si hay una... ¿Qué pasa con la deuda que puede contraer más adelante? ¿Le van a costar un poco más? Indudablemente, ¿qué va a pasar? Indudablemente, cuando él refinancia la deuda, se va a marcar en el sistema como que ha habido un refinanciamiento, y eso de alguna manera va a significar que para créditos futuros la tasa de interés sea un poco más alta por el riesgo que significó que en algún momento tuviste problemas para el pago. Pero le van a prestar. Así es. No le van a cerrar el caño. Vas a tener acceso al sistema financiero, mientras que si no pagas, no te presta nadie. Ninguna entidad financiera te presta, y lo que no te queda otra opción, es decir, dentro del sistema financiero regulado no hay otra opción, ¿no? Y lo peor que puedes hacer en ese caso es ir a un agiotista o un informal, ¿no? Donde la tasa de interés es mucho más alta. Claro, te cobran por día, ¿no es cierto? Así es, hay hasta tasas de 10.000% al año. Y las maneras de cobro ahí son violentas, ¿no? Hemos visto, te rompen una pierna, sí. te secuestran a la Hay que tener familia. cuidado ahí. Sí, es muy peligroso, efectivamente. Hemos tenido testimonios en el mismo programa de situaciones de ese tipo. Entonces, para luego recibir llamadas del público, quiero más reflexiones en torno al tema. Entonces, hay que ser ordenados. Sí. ¿Qué recomendación Otra darías? recomendación que les podría dar a las personas es que siempre mantengan un ahorro, ¿no? Un monto ahorrado por si en algún momento nadie está libre de tener dificultades y perder el empleo, o de repente alguna enfermedad, o tener menos clientes. Y en esos casos siempre hay que tener un ahorro para justamente poder pasar situaciones complicadas, ¿no? Que la misma coyuntura que más o menos tu recomendación sería tener un ahorrito como para tener unos 3 meses de vacas flacas. Así es, correcto, correcto. Y otra cosa que también se recomienda antes de que la persona entre en problemas en pagar una deuda, es que trate de consolidar las deudas, ¿no? ¿Qué es esto de consolidar las deudas? Hay entidades financieras que te dan la opción de que te compran la deuda. Tú tienes, por ejemplo, 3 deudas en 3 entidades diferentes. Entonces lo que hace esta entidad, una sola entidad financiera, puede ser un banco, una empresa financiera, una caja, te compra las deudas de los otros y la consolida en una sola entidad, y eso a menores tasas. Inclusive a menores tasas, lo cual significará que el pago de las cuotas va a ser menor. Ahora, ¿eso se lo ofrecen a uno tiene que ir a buscarlo? Hay muchas entidades que lo ofrecen, pero si es que no se da, tú puedes ir a la entidad financiera. La puerta y decir, señores, quiero esto. De la experiencia que tengo, he podido constatar que existe mucho desconocimiento, no solamente de las personas, sino de las personas, de los emprendedores, de la micro y pequeña empresa, que no conocen la cantidad de productos y servicios financieros que ofrecen las entidades financieras reguladas. Hay mucho desconocimiento, por ejemplo, de créditos capital de trabajo, créditos activos fijos, créditos solidarios.
y creen que las entidades financieras no dan ese tipo de productos. Es más, tú hablabas hace poco de los créditos con un día de plazo, con una semana. Hay entidades financieras reguladas que ya te ofrecen ese sistema de financiamiento. Porque la gente está acostumbrada. Así es. Hay gente que le Es decir, gusta las entidades poder... financieras innovan constantemente y se amoldan a las necesidades del cliente. Como tiene que ser. Así es. Así es. Perfecto. Y entonces dejamos este tema para recibir las llamadas del público, recomendaciones para ustedes. 0800 00071. 0800 00071. Recuerden, estamos al servicio de todos ustedes, hoy con la gentil participación de Alberto Morisaki. Él es subgerente de Estudios Económicos y Estadística de la Asociación de Bancos, que hoy viene a explicarnos este tema en el cual seguramente muchos de ustedes están inmersos en el tema, no saben qué hacer, se sienten fastidiados, preocupados, dicen, no tengo plata, no voy a pagar, no voy al banco. Craso error, es un problema. No, enfrenta el tema, conversa, dialoga, y de esa manera te harán el planteamiento que mejor resulte en ese caso, y de esa manera podrás salir adelante. Sí, Alberto, algo más para agregar. Otra recomendación es que estar en una central de riesgos no significa que es algo negativo. Estar en una central de riesgo, así es. ¿Cierto? Estar en la central de riesgo significa que tú tienes un crédito con el sistema financiero, y si te mantienes responsable en el pago de tu deuda, esa información es positiva, y la entidad financiera, al momento que tú vayas a otra entidad financiera a solicitar un crédito, va a ver ese historial de pago, va a ver que tú eres responsable en el pago o has sido responsable, y la tasa de interés que te va a ofrecer es menor. El monto de préstamo de repente va a ser mayor y el plazo de repente va a ser mayor. En otras, para hacer un paralelo, es como que tienes una libreta de conducta ahí. Así es. Te ponen A, correcto. te ponen una estrellita, te ponen a B, te bajan, etcétera, si es que te incumples, ¿no es cierto? Así es, pero para eso tienes que tener relación con el sistema financiero. Por eso tener relación con el sistema financiero es positivo. Porque a diferencia de alguien que no tenga historial crediticio, la entidad financiera, cuando vaya a ver esa información, no va a haber información de parte tuya. Entonces ahí el riesgo que corre la entidad financiera es alto, y por ende la tasa de interés va a ser más alta que lo normal. Hay que tener en cuenta acá que el dinero que presta la entidad financiera es dinero del público que lo deposita a través de ahorros, ¿no? Vamos a escuchar rápidamente a Elvira, que nos llama desde Huánuco. Elvira, buenas tardes, adelante. Sí, una consulta. Yo he sacado un préstamo en el 2002, de la cual no pude pagar, y han pasado como 10 años y ya no estoy informada en el sistema, nada, y he sacado un préstamo de un banco, pero ahora resulta que me han venido a cobrar nuevamente esa deuda anterior. ¿Cómo hago en ese caso? Muy bien, Elvira, gracias por llamar. Ok, sí, en este caso la información, si bien la norma dice pues que en 5 años si tú no pagas la deuda, sale de la central de riesgo la información, igual las entidades financieras tienen esa información, porque eso se mantiene en la historia en los registros de la entidad financiera, ¿no? Y ahí está la información que en algún momento no cumpliste con el pago, ¿no? Y eso es normal. O sea, no hay deuda que no se pague. Así es. ¿Y qué recomendación le das? La recomendación que le doy es que se acerque a la entidad financiera y que converse con ellos. ¿Qué opciones le está cobrando nuevamente la deuda que ella dice que obtuvo hace 10 años, me parece? Tiene que acercarse a la entidad financiera y con ellos. Así es, y negociar y conversar con ellos qué opciones le puede dar, ¿no? Nos vamos hasta Chiclayo. Mónica está en la línea. Mónica, bienvenida. Tu pregunta. Sí, te escuchamos. Buenos días. ¿Qué tal? Yo llamaba para saber, mire, por ejemplo, yo tengo una deuda en Ripley, y lo que pasa es que a veces no tengo, pero ahí en el recibo dice la cuota mínima. Y tú quieres saber qué pasa si solo pagas el mínimo, ¿no es cierto? Ajá, sí. Muy bien, gracias por llamar, un abrazo. Ok. Con respecto al pago mínimo, la persona puede hacer el pago mínimo, pero no es lo más recomendable, ¿no? Porque si uno paga la cuota mínima todos los meses, al final lo que termina haciendo es pagando más intereses, ¿no? El capital casi no se reduce, la deuda, y lo que paga más es intereses. Entonces, siempre es recomendable pagar más del mínimo. Así es, y hay que mirar esa hojita que te llega de Ripley, en la cual te está diciendo,
y porque todas las entidades financieras están obligadas a hacerlo, y lo hacen, me consta, te ponen allí, ¿qué pasa si solo pagas el mínimo? Te vas a demorar tanto. Entonces ahí lee un poquito más, si bien está en una letra un poco más chiquita o menos notoria, mira bien eso, porque tienes que darte cuenta de cuánto te vas a demorar. Recuerdo que en algún momento Fernando Runati, cuando estaba en Indecopi, bueno, en la SBS, comentaba que se podían demorar hasta 7 años y Así solamente es. pagabas el Y esa mínimo. información ya las entidades financieras la informan al final, ¿no? Al final o en el mismo formato documento tiene que leer y ver si paga el mínimo, cuánto tiempo se va a demorar en pagar la deuda total, ¿no? Nos vamos hasta Chiclayo, está Miriam ahí, adelante, te escuchamos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Cuéntame. Sí, bueno, de igual manera como yo tengo una cuenta con Saga. Muy bien. ¿Ya qué pasó, no? De que así como dijo él, de que yo tuve cuentas en dos, Ya. en Scotia y el banco, Saga Falabella. Entonces me llamaban insistentemente Saga Falabella que me compra mis cuentas, como yo no quería ese tiempo, pero justo hubo problemas familiares y ya dije tanto que me fastidian, ya compra la deuda. ¿Qué pasó, no? De que después de casi 2 años refinanciamos lo hicimos en 3 años. Después de 2 años que yo estaba pagando, tuve una enfermedad de mi hija que no pude realizar los pagos. Después tuve con mi esposo, también se accidentó y así. Hace más o menos 1 año que me van llamando. De verdad que yo no me acerqué, porque no sabía qué ofrecerles. No sabía qué ofrecerles porque yo ya no trabajaba. Mi esposo quebró su empresa y entonces ahora me van llamando, ¿no? Hace poco me llamaron diciéndome de que mi deuda, bueno, se mandaban de 7,000 soles, mi deuda salía a 20,000. Wow. Ya, entonces hace poco me llamaron de abogados diciéndome que mi cuenta es 7,000 y pico. Me dijeron que puedo pagar 3,000 en 3 partes. En 3 partes lo puedo pagar eso. O de lo contrario, que pago una parte y ya ascendí a mi cuenta a 9,000 y lo puedo pagar en 2 años. Wow. Ya, entonces yo, o sea, todavía mi esposo todavía sufrió un accidente, todavía no tiene trabajo y yo solamente estoy haciendo algunas cosas manuales que solamente me da para sobrevivir con mis hijos. Y no puedo irme porque no sé qué ofrecerlos. Perfecto. Yo he tenido mi tarjeta CMR creo que más de 5 años, he sido muy exacta pagando, como yo les digo, ¿no? Porque siempre cuando de la primera llamada que me han dado me insultan, me gritan, me hablan mal. Entonces le digo, pero no puede hablar bien, ¿por qué tenemos? Yo a veces le digo a la señorita que me habla, señorita, usted es dueña de Saga Falabella, que usted trate así. Le digo, ¿usted cree que tratándome mal me va a atemorizar, que mañana nos vamos a embargarle, que pasado, que dentro de 24 horas, 48 horas? Entonces le digo, señorita, yo creo que si usted me hablara con buenas maneras, me daría, porque hasta como tengo miedo de acercarme a ellos. Muy bien. Entonces, ¿qué me aconsejaría que pueda hacer? Perfecto, un abrazo y tranquilidad ante todo. Sí, en estos casos, bueno, el error que cometió es que no fue a la entidad financiera, ¿no? Si bien venía pagando 2 años y después ya no pudo por las situaciones que comentó, pero es importante que acuda a la entidad financiera. Y no es necesario que ella tenga opciones, sino el banco le va a dar opciones, o la entidad financiera le va a dar opciones para que pueda pagar la deuda. Como te digo, el refinanciamiento, aumentar los plazos, periodos de gracia, en donde solamente de repente pague intereses y no pague capital, pero de alguna manera la entidad financiera se va a ajustar a la capacidad que tenga la persona en ese momento de pagar la deuda. Ahí tendría que hablar con los abogados y decirles, señores, ustedes me piden algo que no puedo en estos momentos, así es, pero yo puedo esto. Así es, eso es lo importante, tiene que acercarse a la entidad y tiene que acercarse sin temor. Así es. Y mostrar realmente su situación. Así es. Y cuánto, eso es muy importante. La voluntad de pago, las entidades financieras lo toman muy en cuenta. Entonces tiene que acercarse y ver qué opciones le brinda la entidad financiera
con la real capacidad de pago que tiene en ese momento la señora, ¿no? Perfecto, muy bien. Yo espero que le vaya muy bien y cualquier cosa nos llama nuevamente. 0800-00071, esperamos las consultas del público. Nadie está libre de una situación como la que estamos comentando, pero yo creo que hay que tener los pies bien puestos sobre la tierra. No hay que comprar lo que no necesitamos. Si uno empieza a analizar las cosas, probablemente no necesitamos la mitad ni la mitad de lo que compramos usualmente. Nos vamos hasta el RIMAC con Daisy. Daisy, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntame. Bueno, estaba llamando porque me he llamado de Interbank cobrando una tarjeta de crédito, el cual yo nunca hice, saqué. ¿Nunca recibiste? ¿Nunca firmaste? ¿Nunca nada? Nunca recibí tampoco. Ajá. Pero me llaman de un bufete de abogados diciéndome que tengo una deuda como de $1,000. Pero no sabía cómo tengo que hacer eso. Ya, ¿qué hacer exactamente? Muy bien, gracias por llamar. Te vamos a responder. Gracias. Pero antes un mensaje muy chiquito, por favor. Muy bien, vamos a responder la pregunta de nuestra amiga que nos llamó hace unos instantes. Adelante, por favor. Sí, en este caso, lo que debe ir, y lo vengo diciendo, ¿no? Tiene que ir a la entidad financiera y solicitar pues la constancia y si es que ha habido algo, presentar el reclamo, ¿no? Pero ella, por ejemplo, no recibió la tarjeta, que le demuestren dónde está la firma y que le hagan una prueba pues de su firma. Tiene que ir a la entidad financiera, tiene que acercarse a la entidad financiera. Ella tiene las de ganar, y la entidad financiera le va a responder seguro satisfactoriamente en el plazo que establece la regulación, ¿no? Claro, y sobre todo para que no exista ningún tema en su historial de que no la sigan llamando y no la fastidien. Pues no es cierto, la incomodidad fastidia y nos pone de mal humor a todos. 0800-00071, estamos ya en los 3 minutitos finales del programa, agradeciendo hoy la presencia de Alberto Morizaki de la Asociación de Bancos, que ha venido a contribuir con todos ustedes a explicar en detalle qué hacer, no tener miedo. Lo primero es enfrentar las cosas. No puedo pagar, pues no, entonces voy, converso, veo la mejor alternativa, me pueden decir paga 500, no puedo. Vamos hasta Trujillo con Mari. Mari, bienvenida, te escuchamos, adelante. Buenas tardes. Cuéntame. Quiero hacerles, yo tuve una deuda con Saga. Yo me hice más o menos que me compraron la cuenta algo de 13,000 soles, pero lo hicimos en 3 años y salió para pagar 1,140. Entonces yo vi que había triplicado mi monto. Entonces yo he pagado más o menos 18 meses y después ya no he podido pagar por situaciones económicas mal. Pero yo digo, no, en 2 años yo he pagado el doble de esto. Por eso cuando me dicen vayan a refinanciar es darles demasiada plata. Claro. ¿Qué podemos hacer? Porque de verdad yo les he dicho, no, con 2 años y medio que yo he pagado mi cuenta intereses. Imagínense, de 13,000 a hacerse 36,000, yo pagaba 1,140. Ya, ¿y por qué llegaste? Cuéntame, ¿y por qué llegaste a esa situación de pedir la refinanciación? No, porque me compraron una cuenta de otro banco, y llegó total que era algo de 7 un banco que lo compraron en la cuenta y 6 algo que tenía yo en la otra, entonces llegó a 13,000. Perfecto, gracias por llamar. Ahora, esto de la consolidación de deudas, que es un producto que lo dan algunas entidades financieras, lo que hacen es, como te dije, ¿no? Todas las deudas que tú puedas tener de 3 entidades, la consolidan en una sola entidad, y eso significa menores tasas de interés. Pero ahora, la persona tiene que comparar, comparar. No es una sola entidad la que te ofrece el producto. Claro, hay varias entidades que ofrecen el producto. Lo que tiene que hacer una persona es comparar entre entidades financieras, no solamente bancos, empresas financieras, cajas, y ver cuál le ofrece las mejores condiciones, el mayor plazo y la menor tasa de interés. Claro, por ejemplo, si ella tiene 2 deudas, vamos a suponer, el banco A y el banco B, y debe en una 500 y en la otra 600, ¿no es cierto? De repente, consolidando la deuda, si el banco B le compra todo, ¿cuánto es lo que va a pagar? Eso que va a pagar tiene que ser menos de lo que paga actualmente. Así es, sumando las 3 cuotas que paga actualmente, comparar con la que pagaría si es que se consolida la deuda y comparar con 3, 4 entidades financieras. Claro, nunca aceptes una sola oferta. Así es. Busca otra más. O 2 más, y así decides, ¿no? Este programa de hoy me ha encantado, Alberto, muchísimas gracias, te voy a invitar nuevamente. No, a mí muchas gracias. Yo, amigos, los felicito a todos por
compartir estas historias, por compartir sus problemas, porque hoy me voy con muchas lecciones de vida. Entonces la principal, a ser precavidos, a enfrentar las situaciones. No puedo pagar, sí, pues no puedo pagar. Esa es una realidad concreta que tengo que enfrentar, conversar, para vivir tranquilo, todos en paz. Muchísimas gracias. Amigos, nos encontramos mañana, pásenla bien.